las tendencias en Estados Unidos, la filadélfica, y la de Auburn, la de Beaumont. Hemos trabajado también las posiciones carcelarias contestatarias al antiguo régimen, principalmente la posición de Beccaria, y espero que la de Howard. Y luego entiendo que hemos trabajado un poco también el tema de las cárceles en nuestro país, o sea, las cárceles en la colonia, en el virreinato, en la república. Y luego hemos entrado en una aproximación de las subculturas carcelarias, trabajando principalmente dos fuentes, la de Pérez Guadalupe, en la célebre etnografía carcelaria sobre el Urigancho, con lo que implica en el uso del lenguaje, de la jerga, de la idiosincrasia, de la subcultura, de la década del 80 al 90, más o menos del siglo previo. Pero, y sobre todo lo inédito de este año, es que hemos trabajado el libro del historiador y a la vez criminólogo Aguirre, donde la cárcel donde los guapos se amansan, donde se amansan los guapos, ¿no? Que nos ha presentado una mirada de la cárcel de fines del siglo XIX y hasta más o menos 1950, con lo que hemos intentado hacer un ensamblaje de 1900 al 50 y luego con lo de Pérez Guadalupe de la década del 70 al 90, con el desarrollo pues de la famosa biología Barbuntay. Hemos comparado las nociones de la faitería y de cómo ese proceso ha ido evolucionando en nuestra normatividad. En fin, eso es lo que llevamos andado en nuestro trabajo de ejecución penal hasta donde la memoria me es fiel. Y sobre eso, en el fondo, es que vamos a tomar la primera evaluación. Pero hoy, que ya entramos a la segunda parte de la materia, vamos a entrar en serio, alumnos, a trabajar temas normativos. Y para mí, trabajar los temas normativos no es entrar a detalles de erudición, pero sí tocar algunos temas fundamentales. El primero tiene que ver con las normas internacionales en materia de la prisión, el Corpus Juris Internacional en materia de prisiones. El segundo tiene que ver con los derechos del detenido, y eso lo vamos a trabajar no solo en los reglamentos penitenciarios, en el Código de Ejecución Penal, sino sobre todo en la normatividad constitucional, que como sabemos debe ser el punto de partida y la raíz, la norma fundamental del derecho de los detenidos. Luego, ese es un primer escenario, ¿no? Saber un poco la normatividad global, por lo menos la que hasta ahora está vigente en materia de normatividad penitenciaria, específicamente orientada a ver los derechos fundamentales de los internos. Pero luego, alumnos, vamos a tocar, que duda cabe, el tema de la institucionalidad carcelaria. Este es un tema que, Jean-Pierre lo sabe, tiene una lectura innovadora en la coyuntura a propósito de la creación de un ente que pretende ser alternativo al INPE, y justamente esa aproximación, espero que no sucintamente, sé que tiene incluso material preparado y expuesto para la maestría en ciencia penal de nuestra universidad, el doctor Jean-Pierre la va a desarrollar, obviamente con nuestra asistencia, ¿no? El tema del INPE, ¿cómo se llama la nueva institucionalidad penitenciaria? ¿Qué nombre le han puesto, Jean-Pierre? Hola.
pero tan evidentes que no está arraigada ni en la cultura ni en la academia, es que ese nombre no está internalizado, pero lo que importa son las funciones nuevas que se le han asignado. Y para trabajar el primer tema, el INPE, vamos a acudir también como fuente a una exposición del doctor Germán Esmolarana, exactamente sobre la materia, sobre el INPE. Y vamos a redondear con una exposición del doctor Jean-Pierre sobre el ente que intenta ser alternativo en la nueva normatividad al Instituto Nacional Penitenciario. Luego de trabajar este tema, alumnos, vamos a intentar hablar algo sobre regímenes penitenciarios. Y lo que más me importa, porque está, no es que lo anterior no me importe, pero sé que lo que requiere un abogado en esta materia desde el uso profesional de la normatividad penitenciaria, vamos a trabajar ese tema así más exhaustivamente, el tema de los beneficios penitenciarios. Este es un universo que espero nos ocupe más de 2 o 3 meses, porque hay todavía más elementos que investigar en la ejecución penal. El tema principalísimo del tratamiento penitenciario es uno de ellos. Jean-Pierre, ¿estás ahí? Hola, Jean-Pierre. Hola. Doctora. Sí, creo que ha instalado y se ha retirado. Pero bueno, no importa, estimados alumnos. Hemos dicho que hoy día íbamos a hacer una primera aproximación a la normatividad internacional. Porque la pepa de ese queque son las normas de Mandela, pues, que son el resumen que hizo, como sabemos, el gran líder sudafricano Nelson Mandela, cuando salió de la prisión después de más de 25 años y resumió los derechos de los internos, haciendo en realidad una suerte de compendio de los derechos internacionales del interno a nivel global. Pero avancemos, en primer lugar, sobre las normas generales y fundamentales. En primer lugar, debemos anotar, estimados alumnos, las reglas mínimas de Naciones Unidas para lo que se llama la administración de justicia de internos y específicamente también de menores. Es la que se conoce como las reglas de Beijing, ¿no? Las de menores fueron precedidas por las reglas mínimas de Naciones Unidas para la administración de justicia en general. Después vamos a tener alumnos como norma también fundamental la genérica para toda la población penal. Esta es la principal, que se refiere a las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad. No privativas de la libertad. Está hablando de las llamadas medidas alternativas al encierro. Esas son las conocidas como las reglas de Tokio, que fueron adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45-110 del 14 de diciembre de 1990. Luego hay una opinión, hay un tratamiento de género, pero también hay opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia. Y tienen que ver, alumnos, con las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas, o sea, las presas, y medidas también no privativas de libertad para las mujeres delincuentes. O sea, en las conocidas como las reglas de Bangkok, que tratan tanto a varones como a mujeres desde el punto de vista genérico de las reglas de Naciones Unidas para su tratamiento.
pero en específico hay un aterrizaje en las reglas de Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres presas. Hay también una declaración que nos honra como país, que es de noviembre de 2009, es la Declaración de Lima sobre Justicia Restaurativa, que es muy interesante porque filosofa más desde la perspectiva del tratamiento abierto o desde la perspectiva de la mediación. Bueno, alumnos, básicamente esas son las normas fundamentales, aparte pues de las normas de Mandela, ¿no? Como les he dicho, es la síntesis de las reglas fundamentales sobre los internos. Tal vez hay que citar también las conocidas como las reglas de Beijing. ¿Por qué? Porque establecen un punto de vista fundamental sobre la mayoría de edad penal. O sea, ¿qué se piensa supranacionalmente sobre cuándo emerge el criterio de la mayoría de edad penal? Y lo que está establecido, estimados alumnos, que la mayoría de edad penal comienza a una edad que no debe ser demasiada temprana. O sea, aquí no dice 17, 18, 19, pero sí establece un criterio. Su inicio no debe ser a una edad demasiado temprana. Y el criterio de que el inicio no debe ser a una edad demasiado temprana tiene que ver, estimados alumnos, con el reconocimiento de las circunstancias que acompañan la madurez emocional, mental e intelectual. El reconocimiento, digo, de circunstancias disculpen alumnos, estoy en tratamiento dental y a veces me causa dolor hasta el hablar. Entonces decía, el reconocimiento de circunstancias que acompañan la madurez emocional, mental e intelectual. Es decir, en cada sociedad, en cada estado-nación, deberá evaluarse a qué nivel etario se evalúa que hay un proceso de maduración emocional, mental e intelectual. Adviertan que la norma no habla de maduración física, habla de maduración mental, emocional e intelectual. Esto es importantísimo a propósito del debate que ya creo que todos reconocemos, estimados alumnos, en el sentido de la tentativa que ha habido varias veces en nuestro país de aminorar el inicio del tratamiento tecnológico a los conocidos como menores de edad hasta los 18 años. En nuestro país ha habido sucesivas tentativas de aminorar esa minoridad hasta la condición etaria de 16 años, cosa que realmente solo recientemente ha sido puesto en reevaluación a propósito de la primera jornada del traslado de jóvenes de 16 a 18 a penales de adultos. No sé si les he comentado que el director del penal de Huaral es alumno mío en la maestría de ciencia penal de nuestra universidad. Y nos daba razón de que en los pabellones a donde están llevando a los jóvenes, o estuvieron llevando a los jóvenes de 16 a 18 años, estos no podían salir ni a jugar porque hay pues la directriz seria de no mezclarlos con adultos mayores de 18. Esto significaba que esos jóvenes estén tan hacinados que no podían ni siquiera practicar deportes elementales, menos la alternativa de laborar en prisión. Entonces estas ideas seguristas de pensar que los jóvenes infractores son mayormente sicarios o secuestradores llevaron a levantar la edad de la minoría, considerar la mayoría desde los 16 años.
y es la consecuencia de engarce subcultural con adultos, que eso sí llaman a una socialización prodelictiva a los jóvenes, ha hecho aparentemente que se revalúe, aunque sea coyunturalmente, estos asuntos. En las reglas de Beijing, alumnos, hay un tema fundamental que va a tener relación hasta en lo que pasa cotidianamente en la jurisprudencia de nuestro país. Es el tema del artículo 13 que reza sobre la prisión preventiva. Ustedes habrán visto que el señor Ollanta Humala ha salido hace 2 días y que está planteando que va a demandar al Estado por todos los agravios que le han hecho. Y es que los temas de la actual mandataria o del señor Humala tienen dos matices, dos caras, digamos. Una es la del injusto que perpetraron, que es la de financiamiento a agrupaciones políticas. El argumento por la caja, ¿no es cierto?, del gobierno brasilero, la de Odebrecht, según se dice. Asunto que es un asunto de la ubicación de la ley penal en el tiempo, ese es el argumento de sus defensores, que cuando se hizo esa práctica de recibir ayuda no estaba prohibido ese financiamiento. Y efectivamente, en términos de formalismo positivo tienen razón. En términos ya de raciocinio dogmático, de estructura de sentido, para mi entender no tienen razón, porque hay un riesgo que se crea de factor de desviación de la objetividad gubernamental futura cuando se recibe un financiamiento externo de instancias que tienen vínculos, por ejemplo, con alternativas de realización de procesos grandes de obras como la de Odebrecht en nuestro país. Entonces, obviamente, recibir financiación de alguna manera tiene cierto condicionamiento, no solo antiético, sino a mi juicio antijurídico. Pero esto es un tema que nuestra normatividad ha resuelto quitándole la punibilidad a ese impuesto. Sin embargo, desde el modesto pensar de vuestra docente, en lo que sí tienen razón la actual mandataria y el señor Humala, y va a tener razón también la señora Nadine Heredia, es en el tratamiento de aplicación de una pena privativa de libertad a una persona cuando ésta tiene el estatus de procesado o procesada. Porque en primer lugar, esa decisión jurisprudencial es anticonvencional. Y allá voy con las reglas de Beijing, anticonvencional, es decir, anti una norma supranacional, que como sabemos, en función de la 16ª disposición de nuestra Constitución, de la Constitución vigente, tiene el estatus de norma constitucional y en ese sentido de norma aplicable con el criterio de jerarquía de normas sobre otra normatividad. ¿Qué dicen algunos las reglas de Beijing? Dicen, solo se aplicará la prisión preventiva como último recurso, y durante el plazo más breve posible. Y dicen también, siempre que sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias de la prisión preventiva, tales como la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia en el caso de los jóvenes, o el traslado a un hogar, a una institución educativa, también en el caso de los jóvenes. Pero la aplicación de la prisión preventiva en última ratio es un principio supranacional fundamental. Por eso, cuando al señor Humala lo condenaron en sala y estaba intentando retirarse y lo detuvieron, ahí obviamente estaba haciendo una violación flagrante de una normatividad convencional. Al procesado solo se detiene en caso de riesgo de evasión o de fuga
podríamos decir, algunos pensarán que sí podía haber ese riesgo, ¿no? Tal como se perpetró en la práctica de su cónyuge. Pero es evidente que si se juntaba, por ejemplo, una detención domiciliaria, un arresto domiciliario o una supervisión estricta de custodia permanente, se hubiera podido evitar al exmandatario una prisión antelada a su condena. Y esto es un criterio rector que debe seguir la jurisprudencia en nuestro país. Sí tiene un tufillo inquisidor, ¿no? De modelo procesal, no de garantías, sino inquisitorial, de juez que juzga y falla, la opción que ordena que un procesado esté detenido mientras dure el proceso. La regla es la libertad, la excepción es la detención. Y para ello tendrían que funcionar todas las variables contenidas para limitar la libertad de un procesado previstas en nuestro ordenamiento penal. En realidad, las reglas de Bangkok también señalan muy claramente que los Estados miembros de Naciones Unidas deben elaborar medidas opcionales y alternativas a la prisión preventiva, incluso a la condena para las mujeres delincuentes. Hay una especie de indulto pro femina, ¿no? Sobre todo cuando es menor de edad, teniendo presente además, también en el caso de mujeres adultas, el historial de victimización de muchas de ellas. Cuando enseño estas materias, no necesito buscar ejemplos, ¿no? ¿Qué caso estamos viendo hoy día vinculado con un congresista recientemente elegido, que ni siquiera todavía ha estado en un pleno del Congreso de la Cámara de Diputados? ¿Alguien me lo puede decir, estimados alumnos? Alumnos, ¿están ahí? Hola, Alberto, como siempre. Dígame, Alberto. Doctora, buenas noches, doctora. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué sabemos Bueno, estos sí, días? ¿No? sí, doctora. Bueno, por un problema de violencia contra la mujer, ¿no? Vulnerando la ley justamente de erradicación de violencia contra la mujer y miembros de la familia, ¿no? Él, él fue intervenido, llevado a la comisaría de San Miguel, creo, y en la misma comisaría agredió a su ex pareja, ¿no? En presencia de la policía. Lo Esa cual fue es la una noticia. aberración, Alberto. ¿Cómo a la comisaría? ¿Qué se cree este señor, no? Ha confundido la regla de... ha convertido la impunidad en impunidad, lo que es la inmunidad parlamentaria. ¿Cómo es posible, algunos, en qué sociedad estamos? Parece que estaríamos retrocediendo, ¿no? Y entonces, esta problemática está prevista en las reglas de Bangkok, cuando se dice que hay que pensar, incluso para favorecer a mujeres delincuentes, ya no víctimas, aplicándole medidas alternativas, si es posible, a la privativa de libertad, tomando en cuenta el historial de victimización. Esto es para hacer una tesis, ¿no, alumno? ¿Qué significa el historial de victimización? Tiene que ver, estimados alumnos, ay, perdón, con la secuencia en hechos de maltrato del que son víctimas miles de mujeres. Tiene que ver con ese periplo que trabaja Naciones Unidas de primer maltrato, segundo maltrato, tercer maltrato, hostigamiento sexual, hostigamiento remunerativo, privación hasta de vivienda en muchos casos, ¿no? Y al final, el último momento es el feminicidio.
Entonces, este periplo victimológico de la mujer, que habla en la dogmática de género de lo que se llama la doble o triple victimización previa al feminicidio, y que habla también, alumnos, de que la política pública de los estados modernos debería tomar en cuenta lo que se llama, pues, el apoyo especial a la mujer, lo que se conoce como la discriminación positiva. Asunto que es dubitable, yo no sé a quiénes cuento, pero cuando fui congresista, el congresista entonces, Chejade, se oponía a la ley de discriminación positiva, refiriendo que eso violaba el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, refiriendo que si se reconocía la desigualdad femenina, se iba a construir una nueva desigualdad masculina, lo cual, pues, en términos estructurales, es contradictorio. Lo que es evidente es que la condición de desventaja de la mujer en todo orden existe y eso no puede borrarse con una erudición normativa, abstracto, formal. Las reglas de Tokio no son clarísimas, dicen, la prisión preventiva es el último recurso, así de claro. La prisión preventiva es el último recurso de un investigado. Las medidas sustitutivas de la prisión preventiva se aplicarán lo antes posible. Por ejemplo, si te detuvieron un mes y no hay razón para que sigas detenido, para que no puedas asumir el desarrollo del proceso en libertad, se te debe dar libertad. Entonces, por ejemplo, ahora que están debatiendo de este congresista que en la comisaría pega a la fémina, ¿se podría oponer a esta regla la prisión preventiva, a la regla de Tokio? Yo creo que sí. ¿Saben por qué? Por el alto riesgo que corre la víctima, ¿no es cierto? Que hace que, premunido de poder en un centro policial, le amenacen, le peguen y la pongan en alto riesgo. Pero la regla es que incluso un detenido de estas, por ejemplo, alumnos, está en debate dogmáticamente el delito de omisión de asistencia familiar. Gente ya condenada por omisión debería permanecer en la prisión. Esto es un debate, ¿eh? Da para una tesis interesantísima, porque el Corpus Juris Internacional dice que en torno a la prisión preventiva, la del procesado, no deberá durar más del tiempo que sea necesario. O sea, el tiempo del estate quieto, por ejemplo, del maltratado, ¿no es cierto? No deberá durar más del tiempo que sea estrictamente necesario. Pero además, el delincuente, que duda cabe, tendrá derecho impugnatorio, tendrá derecho a apelar ante la autoridad judicial, incluso ante otra autoridad independiente, en los casos en que se imponga prisión preventiva. ¿Qué están diciendo las reglas de Banco cuando nos dicen que el delincuente tendrá derecho a apelar, aunque sea ante otra autoridad independiente a la del juez que estaría investigando, por ejemplo, un hecho de maltrato? La posibilidad de interponer en la vía constitucional una acción de qué naturaleza, alumno? Una acción de ante la detención arbitraria de Habeas corpus. de habeas corpus, claro que sí, José Eduardo. Entonces, hay la necesidad de entender estas normas elementales en materia de prisión preventiva. Debe evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales la detención antes del juicio. Metámoslo bien en nuestra cabeza, ¿no? Porque nosotros ya habíamos pasado por un proceso de normalización por el efecto político de casos como el de Odebrecht, por ejemplo. Susana Vierán, no tengo el gusto de ser su amiga, pero ha sido criticado mucho el hecho de que está en asilo domiciliario, estando en el estatus de procesado. En realidad, más allá de su ideología, eso es lo correcto, alumno. Así debió estar Keiko Fujimori y también Ollanta Humala, a mi juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque la presunción de inocencia aún no está destruida, pues, aunque hayan indubitables hechos que hagan que el juez se tome provisiones en no darle comparecencia.
Por ejemplo, la norma dice bien claro, en el caso de menores, que deberá evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales la detención antes del juicio. En el caso de los menores es sí o sí, y el juez tiene que hacer todo lo posible por aplicar medidas sustitutorias. Y además debe hacerse lo más rápido posible la tramitación para evitar justamente la prórroga de una prisionización que en la práctica lo inmersa al procesado, lo articule en un contexto de socialización prodelictiva. Las condiciones de detención deben ajustarse a las exigencias de la presunción de inocencia. Algunos, presunción de inocencia, ¿no? La duración de la detención también tiene que ajustarse dentro de los parámetros y reglas de la presunción de inocencia. Y bueno, hasta ahí vamos a tratarlo, porque quiero entrar, alumnos, básicamente a las normas nuestras de naturaleza constitucional de los derechos del detenido, porque pretendo cotejarlas con las normas supranacionales. A propósito de la redacción de mi tesis doctoral, rescaté un viejo artículo que me pidió que redactara para la Gaceta el entonces defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Y tal vez esta noche hay que recordar un poco esa materia. ¿Cuáles son los derechos constitucionales de los adultos en relación al proceso penal? ¿Cuáles son esos derechos, no? ¿Cuál es la vigencia de la Constitución en el proceso penal? ¿Dónde están las conductas constitucionalmente permitidas? ¿Y cuáles, aunque se practican con cierta demasía, afectan derechos fundamentales? Y entonces veremos pues cómo una interpretación que optimiza la vigencia de los derechos fundamentales está en cuestión pues con los jueces antiguamente llamados codilleros, inquisidores, hoy día llamados más claramente carceleros, ¿no? Esto es interesante ahora, alumnos, porque ahora todo se habla de seguridad y orden, ¿no? Y en lo que ha hablado la actual mandataria sobre las medidas principales de seguridad y orden, lo que nos ha dicho es estado de emergencia y mayor cumplimiento de la función punitiva. Y esto puede llevar a una nueva oleada de hiperprisionización. Miren, mis alumnos de la maestría en el seminario que hay de Derecho de Ejecución Penal que me honro en dirigir, han tenido que hacer como trabajo de responsabilidad social una entrevista a cualquier persona sobre la percepción que tiene del delito y de la cárcel. Y han pasado todo tipo de entrevistados. Por ejemplo, el director del establecimiento carcelario Sarita Colonia, que es el establecimiento más hacinado y tuburizado del país, que es a 4:1, 450 de hacinamiento. Y curiosamente, estimados alumnos, él tiene la misma posición que un juez de ejecución penal de Lima Norte, humanista, minimalista, y una fiscal más bien media orientada al cumplimiento de la legalidad, pero que respeta el proceso penal constitucional. Pero es curioso cómo otros entrevistados abogados y señoras de comedores populares, policías retirados, todos cuando se preguntan por dónde está el origen causal de la transgresión, sé que estoy hablándoles algo de criminología, pero es interesante para entender los derechos fundamentales de los presos. ¿Sabe de qué hablan algunos? Hablan de la estructura familiar, de la familia, como el primer escenario en donde germina
la transgresión, en estructuras familiares monoparentales, por ejemplo, o en estructuras familiares ya que viven en el contexto de la subcultura criminal, o en estructuras familiares totalmente desobedientes de un mínimo nivel de responsabilidad social con la prole, o en casos de jóvenes abandonados, los niños y niñas de la calle, entre otros. Entonces, la familia no es pues el estatuto mamá, papá, hijos, la imagen nuclear del formalismo jurídico. Y si relacionamos eso con otras variables como carencia, pobreza, carencia no solo de pan, sino de afecto, de abrazos, y también con socialización proactiva en la gallada, en el barrio, ¿no es cierto?, que auspicia a mecanismos de incorporación que significan transgresión para ser validada la incorporación al grupo. Es interesante cómo, estimados alumnos, la respuesta de tratamiento, sobre todo a la infracción primaria, no puede ser el estado de emergencia, pues, ni la mayor facultad a la policía, ni que la Fuerza Armada asuma los roles de dirección de la seguridad, porque la transgresión va a persistir, alumnos, si no hay verdadera prevención. Y la primera prevención tendría que ver con un nivel de capacitación asertiva de la familia, sobre todo de la familia pobre, cosa que no pasa por la cabeza en absoluto de los actuales gobernantes. Pero, y además, está en colisión esta idea de orden y seguridad, un derecho, el primero que toca nuestro ordenamiento constitucional. Y tiene que ver con justamente el derecho a la libertad. El derecho a la libertad, alumno, de acuerdo a nuestra Carta Fundamental, además hecha principalmente por la organización política del que la mandataria es parte, señala pues que el derecho a la libertad es un derecho subjetivo, en virtud del cual nadie puede sufrir, nadie, limitación alguna a la libertad física o ambulatoria, sea a través de detenciones arbitrarias, internamientos arbitrarios o condenas arbitrarias. Además, este estatuto constitucional está refrendado en la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 0019 del 2005, de hace 20 años. Está refrendada el derecho a la libertad como el principal derecho subjetivo asociado a la ciudadanía. Pero también la libertad es un valor objetivo superior, pues, que organiza e inspira el ordenamiento jurídico, el ius ambulandi, el ius circulandi, tiene que ver con la organización misma del Estado, alumno. Así lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional 01317 del 2008, frente al habeas corpus del Tribunal Constitucional, a un habeas corpus. Entonces, estamos hablando pues de que la norma fundamental reconoce el derecho de todos a la libertad, pero no solo a la libertad, también al concepto de seguridad personal. Ojo, no desde una idiosincrasia de seguridad contrainsurgente ni nada por el estilo, sino de seguridad en el sentido de integridad física y dignidad humana. Entonces, no se permite ninguna forma de restricción de ese derecho a la libertad y la seguridad personal. Ahora, este derecho solo puede ser limitado en caso de flagrancia, ¿no? En el caso de la comisión de un delito flagrante, y la Constitución dice cometido por las autoridades policiales o por las personas civiles, porque qué duda cabe, hay también delitos en flagrancia perpetrados por operadores policiales.
entre los principios y derechos de la función jurisdiccional, o sea, de las facultades de los jueces, el numeral 15 del artículo 139 de la Constitución, estimados alumnos, dice pues que toda persona debe ser informada inmediatamente y por escrito de las causas o razones de su detención. Cuando yo alguna vez he asistido a alguna comisaría el último año, después de que ya le han hecho el parte, que se va a quedar en la noche, recién le informan al detenido de las causas o razones de su detención. La Constitución dice que inmediatamente de que a qué, a ser detenido. Esto quiere decir que como regla general, la Constitución reconoce el derecho a la libertad. En el artículo 2, numeral 24, literal B. Y dicho ejercicio solo es limitado en los supuestos establecidos por ley. Flagrancia es uno de ellos. Por ejemplo, la detención afecta a la libertad del individuo, pero para que sea legítima tiene que tener el requisito de autorización, ¿cuál? ¿Policial o judicial? Para que una detención sea legítima. ¿Qué detención? El requisito de autorización judicial. Y esa autorización judicial, ¿cómo se emite? A través de un mandato escrito y motivado del juez. Entonces, cuando ustedes sean abogados, se tienen que dar una resolución judicial, deténgase a Juan Carlos Calizaya, punto, están obligados a que se ejecute. Porque el mandato judicial de detención tiene que ser formal, efectivamente ser emitida por orden judicial, pero tiene que estar argumentado, tiene que estar motivado. ¿Por qué? Porque se está yendo contra el mandato genérico de la Carta Fundamental. La regla es la libertad, la excepción es la detención. Si la detención es realizada por la policía, el detenido solo puede estar en caso de flagrancia, si no, estamos ante una detención arbitraria. Flagrancia u orden motivada y argumentada por el juez. Entonces, el detenido debe ser informado y por escrito, dice la Carta Fundamental, no es de modo verbal, de las causas y razones de su detención. Pero en realidad hay distintas interpretaciones y prácticas sobre el significado de esta notificación de la detención. En ámbitos policiales a veces se asume que esta notificación es estrictamente de naturaleza verbal y ex post a la detención. Y eso no es así, porque la Constitución en esa materia no es dubitable, es clarísima. Inmediatamente será notificado de la razón de su detención. Que establece alumnos. Disculpen que esta clase sea casi pura normatividad, pero es necesario que estén en su cabeza todas las normas, porque les van a ser útiles para oponerse a detenciones arbitrarias. El artículo 139 de la Constitución, alumnos, duplica el contenido normativo en relación a un derecho que es convencional, supranacional, está en las reglas mínimas de Naciones Unidas, en la Convención Americana de Derechos Fundamentales, y está en el 139 de la Constitución, en los numerales 14 y 15, que establecen que entre los principios y funciones, ¿no es cierto?, y derechos, perdón, de la función jurisdiccional, está el que toda persona debe ser informada inmediatamente y por escrito de las causas o razones de su detención. Adviertan entonces que el Corpus Juris no lo impuso solo como norma genérica para la policía, sino específicamente implica un mandato de actuación jurisdiccional. Por eso es que cuando se hace un acta o una diligencia, una audiencia, lo primero que se hace
aunque sea repetitivo, muchas veces es informar al imputado de las razones y causas de su detención. ¿Qué otro derecho tiene? Ese lo vemos todos los días en las películas europeas y norteamericanas. ¿Qué otro derecho tiene el detenido? El derecho de comunicarse con un defensor de su elección y ser asesorado por este desde que es citado o detenido por cualquier autoridad. Es decir, aunque te cite la DINCOTE, tú tienes derecho a un abogado. Algunos, yo no sé si les he comentado alguna experiencia, pero alguna vez que estuve en la DINCOTE porque hubo denuncias en organizaciones de género que les estaban pegando a las internas, no me querían dejar pasar. Entonces inmediatamente yo puse un habeas corpus, ¿no? Entonces ya la policía ya sabe quién es abogado que usa los mecanismos de coerción constitucional. Pasé a las 2 horas, pero no me pusieron muy buena cara a los policías, porque tienen a veces una idea de que la administración de su gestión con los detenidos, sobre todo los delitos de riesgo como terrorismo, secuestro, droga, es exclusivamente función de ellos. Y eso no es así, ¿no? En materia del derecho de defensa, un imputado, un investigado, no puede encontrarse jamás en una circunstancia o estado llamado de indefensión. Así lo establece la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 1230 del 2002. No es constitucional ningún estatus que se pueda configurar como de estado de indefensión. ¿Y por qué existe ese numeral? ¿No? ¿Por qué existiría? ¿No? Como lo hemos escrito, a nuestro juicio, es por la necesidad de diferenciar el trasfondo jurídico constitucional, que es el derecho a la libertad, de otro trasfondo jurídico también constitucional, que es el derecho a la defensa. O sea, son valores que van juntos en términos fácticos, pero en realidad se hace hincapié en la prohibición de dejar a nadie en estado de indefensión, proscribiendo pues no solo cualquier detención, sino principalmente la detención arbitraria. No se puede, o sea, la detención, desaparición, la detención arbitraria, la detención sin defensa, sin conocimiento de tus parientes, es una detención de naturaleza inconstitucional. Por ejemplo, cuando en el mismo momento en que se está deteniendo no se le informa por escrito a la persona que va a ser detenida, estamos pues ante creando una circunstancia y un estado de indefensión. Y entonces, los supuestos de afectación del ius ambulandi se producen cuando se crea un estado de indefensión. Eso es lo que postula la vulneración de un derecho fundamental ius ambulandi, que la persona experimenta sobre esa restricción de su ius ambulandi una segunda restricción, que es su colocación en un estado de indefensión. Y entonces, alumnos, la limitación del ius ambulandi no es antijurídica per se. No todas las afecciones al derecho a la libertad son antijurídicas, menos anticonstitucional. Pero para no serlo, tiene que cumplir la prerrogativa de hacer una notificación por escrito que informe, ojo, no, estás detenido, informe la razón de la detención. ¿Y cuáles son en realidad los supuestos de detención posibles en el contexto de un procedimiento legal? Eso ya lo sabemos, porque tiene que ver con el concepto de juridicidad legal. Eso lo veremos en prima fase y luego el grado de adecuación o de conformidad de esos supuestos con la Constitución. A ver, alumnos, ¿cuál es el contenido esencial del ius ambulandi y del derecho a la defensa?
cuál es la nuez, ¿no? El tuétano de los alcances y el grado de vigencia de estos derechos. Bueno, en realidad, como hemos dicho, ambos derechos se entrecruzan, pero vamos a ir intentando darle contenido a estos derechos bien concretos de ius ambulandi y derecho a la defensa. El derecho a la libertad y el derecho a la defensa tienen un contenido formal, son reglas jurídicas, ¿no? Incluso, estimados alumnos que estudian criminología conmigo, saben que desde el derecho romano, desde el derecho griego, había un defensor de personas, y en la sociedad andina había también un defensor de personas, un defensor indígena. Pero este derecho de defensa del ciudadano, por ejemplo, se plasmó en el libro de Hobbes de Leviatán, que garantiza su respeto y cumplimiento en toda circunstancia y especialmente en una situación de necesidad. Entonces, hay lo que se llama en latín la oponitio ab initio, que le da el estatus del ius ambulandi y del derecho de defensa el carácter de erga omnes. ¿Qué quiere esto decir? Que la condición humana misma condiciona la oponibilidad frente a la lesividad que lesiona el ius ambulandi y el derecho de defensa, originando una circunstancia de indefensión. La tutela de los derechos civiles y políticos no solo le corresponde al Estado y a todos sus órganos, lo que se conoce como eficacia vertical, sino que también existe una función tuitiva interprivatos, o sea, en otras palabras, como decía Ulpiano en el derecho romano, ¿no es cierto? Ningún pater puede privar de libertad al hijo de otra familia, de otro pater, por eficacia horizontal a favor del ciudadano. En otras palabras, las funciones de privar de libertad son específicas y no abusivas, incluso hasta para el pater familias desde el derecho romano. Y entonces, si la persona humana y su dignidad son el fin supremo del Estado, con base en la teoría institucional, pues, de los derechos fundamentales, que son derechos subjetivos, que exigen un deber objetivo de protección, como queda dicho, no solo por el Estado, sino por los particulares. Entonces, como dice el gran tratadista Alexei, no estoy hablando del profesor de nuestra facultad, estoy tratando de Alexi, para ser más precisa, Alexie, él señala que tanto el derecho a la libertad como el derecho a la defensa son strictus sensu reglas jurídicas, no principios, toda vez que son normas con un mandato prescriptivo. Miren la genialidad de Alexis, porque si solo se concebiría el ius ambulandi y el derecho, pues, de dignidad humana como criterios de principio, se le quitaría la facultad, pues, de la coerción, del control formal, legal, de su mandato prescriptivo. Y por eso dice Alexis que ambos derechos, ¿no es cierto?, son derechos positivos, pues, o sea, son parte de la legalidad y en consecuencia tienen mandato prescriptivo. Y entonces cuando hay un conflicto entre esos derechos, y por ejemplo la comisión de un delito, va a decir Alexis también Ferraioli que se recurre al famoso test de proporcionalidad y razonabilidad como mecanismo de solución. Todos lo sabemos lo que esto significa, ¿no? En teoría constitucional, el famoso balancing
que implica la comparación entre dos derechos, en ese caso, por ejemplo, el delito en el indubio pro societatis, ¿no? Y la libertad del individuo transgresor. Va a depender, ¿no? Que, por ejemplo, si hacemos una comparación ahora, reitero, estoy más segura de eso, un test de proporcionalidad entre la omisión de asistencia familiar o la detención, yo apostaría por la no detención, por el arresto domiciliario con trabajo o por la libertad vigilada con trabajo y embargo del obligado, antes que por la privación de libertad. Entonces, en el proceso penal, cuyo objetivo es la determinación de la responsabilidad jurídico-penal de un individuo o su absolución, no hay colisión entre ni test de proporcionalidad y razonabilidad, porque el ius puniendi no puede ser entendido en todo caso jamás como un derecho fundamental. Miren, si cotejamos el indubio pro libertatis frente al ius puniendi, el ius puniendi no puede entrar a un balancing de proporción y de razonabilidad según Alexis. ¿Por qué? Porque no es un derecho fundamental el ius puniendi. El ius puniendi es la aplicación excepcional para efectos de la seguridad de la República de una ley penal. Pero la regla fundamental no es la de la responsabilidad jurídico-penal. La regla fundamental es el principio erga omnes de libertad. Y entonces, la afectación a uno de los derechos fundamentales, como la libertad individual, o la aplicación de medidas de coerción penal que restringen en mayor o menor medida la libertad, solo puede ser producto de un raciocinio argumentativo y proporcional. Y entonces, solo puede admitirse siempre que no afecte el contenido esencial del derecho de defensa. Yo te puedo privar de libertad, pero jamás afectar el contenido esencial del derecho a la de defensa, perdón, porque ya te estoy neutralizando tu derecho erga omnes a la libertad, no te podré jamás neutralizar tu derecho erga omnes a la defensa. Y entonces, las medidas limitativas de derecho, reitero, no deben ser la regla, sino la excepción. Esto está previsto, además, alumno, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9. Entonces, tiene estatus internacional y nacional y constitucional. Las medidas dictadas con anterioridad a la emisión de la sentencia no pueden ser consideradas como sanciones punitivas. Caso Humala no puede ser considerado un anticipo de la pena que de todas maneras te voy a dar, porque eso está claramente violando el principio de la presunción de inocencia. Entonces, el principio constitucional, reitero, es el de favor libertatis. Favor libertatis. Solo puede ser posible su violación en casos realmente graves y cuando haya necesidad para los fines del proceso penal y razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, las medidas de coerción contenidas en el Código Procesal Penal que buscan garantizar el normal desarrollo del proceso penal, evitar la obstaculización al proceso, las perturbaciones o la evasión previo para el cumplimiento de la sentencia, ¿no es cierto? No pueden ser admitidas, pero previa sentencia, en el caso ya de penas de larga duración. Bueno, en nuestro ordenamiento sabemos que hay medidas coercitivas en el estatuto del procesado, que rápidamente las vamos a señalar. Primero, no sé, la detención policial, ¿no? Está impuesto
por la policía a partir de la aplicación del 259 del Código Procesal Penal. ¿Para qué? Para un objetivo específico, ¿no? Retención para realizar una investigación, ¿no?, del delito flagrante. Este es uno de los supuestos en que la policía tiene que informarle sí o sí al fiscal apenas detenga a la persona. Sin embargo, tenemos pues el tema de la flagrancia, ¿no? La ley 27934 ha establecido, estimados alumnos, 3 tipos de flagrancia. Primero, la flagrancia propiamente dicha, las manos en la masa, el hecho punible es actual y en esa circunstancia el autor es descubierto. Yo, niño, vi a mi papá pegándole a mi mamá, ¿no es cierto? La segunda es la llamada flagrancia ex post ipso. ¿Qué cosa es ex post ipso? Este latinazgo significa después, pero inmediatamente. Cuando, por ejemplo, el autor de un hecho punible recientemente cometido es perseguido, capturado, pues, o sea, el arranchón que se está escapando con el objeto robado del supermercado y es detenido, ¿no? Es lo que se conoce como cuasiflagrancia. Sobre esto hay que decir que en nuestra normatividad hay marchas y contramarchas sobre cuánto tiempo, ¿no es cierto?, eh, duraría. Pero en realidad la cuasi es inmediatamente después, alumno, porque es la tercera modalidad de flagrancia, lo que se conoce técnicamente como la flagrancia presunta, cuando el autor es sorprendido con los objetos y huellas que revelan la ejecución. Tal vez no tan inmediata, pero ejecución en un tiempo más o menos breve del delito. Por ejemplo, es encontrado con el arma, con los relojes, con el oro, no sé, pues con la camioneta, ¿no?, que ha sido materia del robo, violencia, ¿no?, en las cosas o las personas, hurto, apropiación de objeto ajeno sin violencia. Bueno, pues esta flagrancia presunta es también una modalidad de flagrancia. Yo simplemente les recuerdo, porque varios de ustedes han sido mis alumnos de Derecho Procesal Penal, que hay debate sobre los términos de duración de la segunda y tercera flagrancia. La ex post y la presunta. ¿Por qué? Porque primero se normó que duraba 24 horas, después 48 y después 72. Y esto llevó hasta hechos de corrupción, como que la policía, en caso de violación, le pedía al violador que se oculte 48 o 72 horas, porque en ese término sí lo podía detener, después del cual ya no estaba facultado de detener. Para que lo detuvieran tenía que emanar una orden de mandato judicial. El artículo 259 del Código Procesal Penal define la flagrancia, pero señalando que la Policía Nacional tiene facultades de detener a quien sorprenda en flagrante delito. A quien sorprenda en flagrante delito. Y entonces, cuando hay pues así pedagógicamente flagrancia, ¿no?, cuando el artículo 259 refiere del Código Procesal Penal, cuando el agente es descubierto directamente en la realización del delito. Segundo, cuando el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. En la flagrancia que hemos dicho post, ¿no? Repitamos el latinazgo para tener claros, ¿no es cierto?, que en el fondo es la cuasi flagrancia ex post ipso, ¿sí? En tercer lugar, cuando el flagrante ha huido, pero ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, ¿no? La patrulla policial está dando vueltas por el sitio donde se realizó el robo. Y entonces sí, la agravía reconoce al que le robó y es detenido, ¿no? Sin embargo, en este caso, el reconocimiento será directamente
por medio audiovisual, a través de dispositivos, de equipos tecnológicos que hayan tomado en el audiovisual o en la filmación con recursos tecnológicos solventes, la imagen, y esta se haya individualizado en el lapso de, era 24 horas, ahora es 72 horas, hasta donde recuerdo, de producido el hecho punible. En estos días, alumno, te ha dado cuenta de una banda, ¿no? ¿Saben algo de que intervino la policía? A ver quién me dice, aparte de Alberto, que ya levantó su punto por esta noche. ¿Quién cuenta los puntos entre ustedes? ¿Tú, Alberto, o hay alguien, otro delegado? ¿Hola? ¿Alumnos? El delegado, profesor. Pero está en, Su asistente, está en esta su clase. asistente estaba anotando. Ay, ay, ay. Bueno, ¿alguien sabe de un caso de policías que han sido detenidos? ¿No? 2 policías subalternos en actividad, un suboficial retirado y una banda. Hoy día yo he visto la noticia. Eran servicentros que depositaban petróleo en cantidades masivas a varios camiones que eran trasladados casi como un convoy a los sitios de la minería ilegal. Y se ha filmado clarísimo a los policías que iban a sacar el petróleo y a los subalternos, ¿no es cierto? Y a los que tenían y desarrollaban nexos con los activistas y los líderes de la minería ilegal. Este será un acto de flagrancia posterior hasta 72 horas, por supuesto. ¿Por qué? Porque la perpetración del hecho punible cuenta pues con tremendos camiones, balones, cilindros y toda la logística para el traslado del petróleo, ¿no? Es decir, insumos empleados para cometer el delito, con señales en sí mismos, policías con manchas de petróleo que indican obviamente su autoría o su participación en el hecho delictuoso. Entonces, cuando la Constitución señala que la policía puede detener a una persona siempre que se encuentre respecto de la comisión de un delito en una situación de flagrancia, habrá que remitirse pues a las normas de detención policial. El artículo 6º, alumno, del título preliminar del Código Procesal Penal dice muy claramente que las medidas que limitan derechos fundamentales solo podrán dictarse por la autoridad judicial, salvo las excepciones previstas en la Constitución. Eso dice el Código Procesal Penal. Entonces, obviamente, pues, la detención no debe ser un caramelo cotidiano, pero ahora estamos envalentonados por toda la idiosincrasia de seguridad y orden. Pero una interpretación extensiva, abusiva, va contra el principio del favor libertatis y contra la oposición en todos los tonos a la detención arbitraria. Un segundo elemento que es necesario tocar es el tema del arresto ciudadano. Es una medida coercitiva, personal, que es una respuesta a sucesos que se producen diario en la dinámica cotidiana, ¿no? Es en realidad la juridización de una práctica en lugares, sobre todo donde el Estado es débil, o tiene una presencia, o no tiene presencia. En el artículo 260 del Código Procesal Penal se establece la facultad de cualquier persona para detener a otra en una situación de flagrancia descrita en el 259. Pero en la práctica, estimados alumnos, de esta detención del común de los mortales a otro ciudadano se refiere principalmente en la práctica frente a la primera flagrancia, ¿no? Frente a la flagrancia con mayúsculas, ¿no?
pero esta detención de fragancia ipso facto, alguien, por ejemplo, que está robando en un supermercado y lo detienen dos ciudadanos que lo agarran pues robando, tiene inmediatamente un correlato normativo que todos conocemos. Y ese correlato normativo es que las personas tienen que poner a este detenido inmediatamente a disposición de la comisaría o puesto policial más cercano. Y si este quedara muy lejano, en condiciones del Perú profundo, tendrán que entregarlo al efectivo policial que se halle en las inmediaciones del lugar. Ojo, esto no autoriza a nadie a encerrar o mantener privado de su libertad, ni en siquiera en un lugar público. ¿Qué tal si la junta directiva del asentamiento lo encierra en un calabozo? No, ni en lugar público ni privado puede estar detenido transitoriamente alguien que ha sido arrestado por la vía del arresto ciudadano. Entonces, el detenido tiene que ser puesto pues a disposición policial. E incluso los ciudadanos que lo detienen tienen que explicitarle, si ya no por escrito, de modo verbal, cuáles son las razones de su detención. Y los que lo arrestan tienen que ir pues a la institución policial a explicitar cuál efectivamente ha sido la razón de su detención. Y bueno, tenemos pues el otro supuesto, que es la detención preliminar judicial. Detención preliminar judicial. Su propio nombre lo indica. Estamos en la primera instancia, en el modelo procesal acusatorio adversarial, cuando el juez de investigación preparatoria, ¿no es cierto?, a solicitud del fiscal, el juez solo no puede ordenar una detención preliminar, a solicitud del fiscal, teniendo a la vista lo que se haya actuado hasta el momento por la policía y por el fiscal, ordenará esta detención, su nombre es típico, preliminar judicial. Insisto en esto, alumnos, porque antes había en el antiguo modelo procesal lo que se llamaba detención definitiva, que se confundía con ya la ejecución de la condena. En realidad no hay detención definitiva, alumno. Todas las detenciones son siempre preventivas, pero hay modalidades de detención. Hay una detención preliminar y hay otra modalidad que es de prisión preventiva. Por eso es la diferencia. Una es detención cuyo carácter tiene transitoriedad y otra es prisión preventiva. Pero en ambos casos, el detenido o el prisionizado es procesado. No sé si me están siguiendo. Detención preventiva, procesado. Aprisionado preventivamente, procesado. Prisión preventiva o detención preventiva, procesado. Porque la prisión del condenado es simplemente prisión, pues, en aplicación de la pena privativa de libertad. Reitero, alumno, detención preliminar judicial es una cosa, mandato del juez de la investigación preparatoria. Luego va a haber lo que se le llama detención preventiva. Y luego va a haber lo que se llama prisión preventiva. Vamos por partes y cucharadas. Cuando, por ejemplo, el fiscal le pedirá al juez, ¿no es cierto?, el primer nivel de detención, ¿no es cierto?, judicial preventiva, detención preliminar, perdón,
detención preliminar, repito, me he equivocado, detención preliminar judicial. Es el primer nivel de detención judicializada, después de la detención policial por flagrancia. El nivel de detención judicial es el de detención preliminar judicial. Este nivel, perdón, alumno. No se imaginan cuánto dolor causa un postizo que pincha, alumno. Realmente bien, bien doloroso. Tengo que ir mañana mismo otra vez al dentista. Decía alumnos que la detención preliminar judicial es la afectación del ius ambulandi a través de una resolución judicial en los siguientes casos. Así nomás, como ya lo hemos dicho en todos los tonos, no se detiene. El primer supuesto es cuando un detenido se fuga de un centro de detención, por ejemplo, de una comisaría. Ahí sí, el juez de investigación preparatoria, sin chistar, va a firmar la detención preliminar judicial. Un segundo supuesto, alumnos, es cuando el investigado es sorprendido en flagrancia de un delito. Como es obvio, ¿no? Flagrancia directa, la primera flagrancia. El tercer supuesto es que aunque no hubiere un supuesto de flagrancia delictiva, existan razones plausibles para considerar que la persona cometió un delito, sancionado además con pena privativa de libertad. O sea, una presunción de que ha hurtado una manzana no amerita una detención preliminar, ¿no es cierto? Es considerar que la persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad, superior a 4 años. Entonces, una pena privativa de 3 años no amerita una detención preliminar judicial. Y entonces, por ejemplo, en una recaptura, por ejemplo, si ya lo estoy recapturando, ¿tendré que volverlo a informar de la razón de su detención? ¿No? Sí, porque se trata de un segundo supuesto, que es el quebrantamiento de una resolución judicial primigenia que le ordenaba una detención, ¿no es cierto?, preliminar judicial. La palabra secreta de esta detención es preliminar. Detención, todas son detenciones, pero esta es preliminar judicial. Y entonces, aunque no haya flagrancia, si yo me presumo que si hay delito y que va a ser condenado con una pena superior a 4 años privativos, puedo ordenar como juez de investigación preparatoria excepcionalmente el corte del ius ambulandi aplicando una detención preliminar judicial. Pero esa detención preliminar judicial, estimados alumnos, se va a convertir en lo que se llama una prisión preventiva, ya no detención, sino prisión preventiva, en varios casos que ustedes han visto todos los días en la televisión. Cuando el artículo 268 del Código Procesal Penal establece ya un supuesto de afectación grave al derecho a la libertad. Es cuando este procesado, ¿no es cierto?, es ordenado a que se le prive su libertad a mérito de una prisión preventiva. Este es pues el supuesto que hemos estado conversando de Humala, de Fujimori, ¿no es cierto?, de Heredia, que hoy día ya han presentado su acción.
ante el juez de investigación preparatoria. ¿Cuándo se aplica prisión preventiva? Soy consciente que estoy repitiéndolo, pero es mi deber hacerlo para que todo quede clarito. Se aplica prisión preventiva, uno, cuando hay fundados y graves, dice la norma, no solo fundados, sino graves elementos de convicción. ¿Elementos de convicción de quién? Del juez, a partir de los cuales sea posible admitir razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como su autor o partícipe. Es decir, el juez ya razonablemente cree, ¿no?, que este sí es autor o partícipe, pero en cualquier delito no, en el delito grave, ¿no?, en de existencia de fundados, y no en el delito grave, sino cuando hay graves elementos de convicción, pero graves elementos, la palabra grave sí tiene connotación vinculada casi siempre al principio de culpabilidad. Segundo supuesto, cuando la pena a imponer sea superior a 4 años de pena privativa de libertad. Esto ha variado, creo, ¿no? Creo que ahora es 5 años privativo de libertad. Sí, doctora, 5 años. Gracias, Alberto. Y en tercer lugar, cuando los antecedentes y circunstancias del caso particular puedan determinar la alta probabilidad de que el procesado fugue de la acción de la justicia, es decir, no se evada necesariamente si no está detenido, pero sí se evada del lugar, peligro de fuga, me voy a la selva, me voy a otro país, o obstaculice la averiguación de la verdad. Yo me voy pues a otro país, tengo demasiados nexos con la judicatura, ¿no? Hay un procesado que ahorita ya no lo es. ¿Quién es, alumno? Creo que ya no es procesado desde hace 2 días, creo que ya ¿Se está. refiere a Ollanta, doctora? ¿Quién? ¿A Ollanta? No, alumno, es Cerrón. Ollanta sí ha estado detenido, alumno, Ollanta se ha comido su cana. El señor Claro, pero Cerrón ya está se ha libre. evadido, ¿no? Se ha evadido, y hace 2 días el Tribunal Constitucional ha declarado su detención injusta, pero creo que también sobre el fondo del asunto. Y creo que por eso solo le queda un caso supérstite de naturaleza penal. Entonces, miren, en ese caso, por ejemplo, peligro de fuga, el señor ha fugado, se ha escondido, y a mi juicio no lo han detenido por razones políticas. ¿No? El señor obviamente desarrolla un peligro de obstaculización del proceso, ¿o no? Ha esperado hasta el momento en que ya no tiene problemas con la justicia. Esta mañana escuché a un comentarista, no creo quién, abogado, no, Nakazaki, decir que en el caso de Alan García también se había violado los supuestos de la prisión preventiva, porque no era obvio que obstaculizara el proceso, era procesado y se había violado la regla de última ratio para la naturaleza de su detención, insinuando que en el fondo la opción por el suicidio, ¿no es cierto?, tenía que ver con este abuso de la detención del procesado, que lo convertía casi en detención arbitraria. Era para pensar, ¿no? Y entonces la juridicidad legal de estos 3 supuestos, ya, estimados alumnos, de lo que es prisión preventiva. ¿Preventiva por qué será? Porque este señor es procesado, a diferencia de lo que va a ser la prisión, la pena privativa de libertad, lo que podríamos llamar prisión efectiva, ¿no es cierto? Aunque también hay después la famosa reserva del fallo condenatorio, ¿no es cierto?, de un condenado que no entra a la prisión efectiva. Pero en todo caso, hablando del estatus constitucional del favor libertatis y de su implicancia procesal penal, vamos a hablar solo de la juridicidad legal
de la prisión preventiva que implica el cumplimiento de los 3 supuestos que ya hemos referido. Entonces, alumnos, el detenido debe saber la imputación en su contra, el de la comunicación de la imputación jurídico-legal debe ser hecha a través de notificación expresa, escrita, y esto para algunos es una visión formalista del derecho de defensa, ajena a la realidad social. Puede en parte serlo en zonas lejanas, ¿no? Pero en zonas como las capitales de la República, pensamos que no, que es mejor que, por ejemplo, la autoridad policial se tome el trabajito de hacer la cédula de notificación. Y por eso la notificación es un presupuesto central del ejercicio del derecho de defensa. Y también otros derechos alumnos como el derecho al intérprete, que es una garantía por la que el Estado tiene la obligación de proveer al imputado o procesado de un traductor o intérprete si no comprende el idioma en el cual se está llevando a cabo el proceso penal. Hay otros derechos, estimados alumnos, pero ahí nos vamos a quedar. Disculpen este ultralegalismo y positivismo, pero quiero estar cierta y convencida de que no he evadido el de frotarles en la nariz, discúlpenme la ironía, todo el formalismo que tiene que ver con los derechos de los imputados y de los procesados. En la siguiente clase vamos a hablar algo del derecho a intervenir en los actos de investigación, ¿no? Vamos a hablar algo también de otros derechos como el derecho de defensa ya en sede jurisdiccional, ¿no es cierto? Y vamos a hablar también de los derechos del preso, del encarcelado, específicamente de las normas de Mandela. Que estén bien, estimados alumnos. Después de todo, una horita de clase no significa mucho y nos permite avanzar, nos permite tocar todos los temas y no resumirlos. Que estén bien, estimados alumnos. Permiso, buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora, gracias. Chao. Buenas noches, doctora. Chao.